Considere la siguiente figura formada por un polígono regular de centro O. Aquí estamos en un octágono regular y la pregunta es la medida del ángulo ODF. ODF, marquémoslo, es la recomendación, sería ODF. Como ustedes pueden ver, el ángulo ODF no es directamente alguno de los ángulos estudiados, ángulo central, ángulo interno, ángulo externo. Directamente no es uno de ellos, pero sí debemos captar y recordar que OD es un radio del polígono. Y si yo tengo el radio del polígono, mi ángulo interno lo partimos a la mitad. Por lo tanto, para yo saber la medida de ODF, voy a calcular mi ángulo interno y luego lo dividimos por 2. Y en este caso, ¿cuál era la fórmula del ángulo interno? La medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Y como estamos en un octágono, 180 por 8 menos 2 entre 8. Y en calculadora realizamos esta operación. Abrimos fracción 180 por 8 menos 2. Bajamos sobre 8, ven, la digitamos exactamente igual. Y estamos ante un ángulo interno, que la medida del ángulo interno es de 135 grados. Pero, como les había dicho, 135 grados sería todo este ángulo interno. Y a mí me están preguntando ODF. ODF sería la mitad de 135. Entonces, 135 lo que tengo que hacer es dividirlo por 2. Así que este resultado que tengo acá lo dividimos por 2. Me está dando 135 medios, pero esto no aparece en las opciones. Con la tecla SD buscamos la equivalencia y ahora sí estamos con la seguridad que es 67,5. Opción C. Considere la siguiente figura formada por un polígono regular de centro O. Estamos en un octágono y nos preguntan por la medida del ángulo FDC. Entonces marquemos los vértices en orden F, D y C. Ahora remarquemos F, D y C. Aquí es donde debemos captar qué tipo de ángulo estamos trabajando, si es uno de los ángulos estudiados directamente en una de las fórmulas o tenemos que hacer alguna deducción. Y en este caso, digamos que está sencillo, ojalá lo hayan captado. Esto es un ángulo externo de un octágono, porque recuerden que la medida del ángulo externo, el ángulo externo lo conseguimos prolongando uno de sus lados y esta sería la prolongación del lado de abajo. La fórmula para la medida del ángulo externo es 360 entre n. Y en este caso está sencillo porque n es 8. Entonces lo que hay que resolver es 360 entre 8. Y en calculadora nada más directamente 360 dividido con 8, así o en fracción, como quieran colocarlo, nos da 45 y no tenemos que hacer nada más.
Considere la siguiente figura formada por un polígono regular de centro O. Tenemos el octágono regular y algunos puntos ahí adicionales en el exterior. La medida del ángulo CDO corresponde a, entonces vamos a ir a buscar a C, a D y a O. Tracemos más directamente ese ángulo C, D, O. Este es el ángulo que nosotros tenemos que averiguar completamente su medida. Entonces aquí es donde ustedes se preguntan, ¿ese ángulo es una de las fórmulas que nosotros vimos, que se estudiaron, o tengo que hacer alguna deducción adicional? Bueno, en este caso, aquí debemos de captar que este ángulo CDO está formado por este ángulo, que es un ángulo externo, y este ángulo, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, esto es la mitad de un ángulo interno. Entonces, cuando yo tenga esta mitad del ángulo interno y tenga el ángulo externo, entonces yo voy a sumar ambos resultados. Empecemos por calcular esta parte de acá, que corresponde a la mitad del ángulo interno. La fórmula del ángulo interno es 180 por n menos 2, que sería en este caso 8 menos 2 dividido entre 8. Y eso nos va a dar, ok, vamos a ver, 180 por 8 menos 2 dividido entre 8, y me va a dar 135 grados. Eso sería mi ángulo interno, pero yo no ocupo el ángulo interno completo. Esto es el 135. Yo ocupo esta parte de acá, que es la mitad. Entonces divido el 135 por 2, sacamos el valor decimal y nos va a dar 67,5, y lo anotamos por aquí. 67,5 es esta parte. Y ahora me hace falta esta otra, y habíamos dicho que esta parte de acá es un ángulo externo. La medida del ángulo externo es 360 entre n. Es una de las fórmulas sencillas. Y estamos con 8. Entonces, 360 entre 8 me da 45. Y ahí sí es el ángulo externo completo, normal. Ese 45 lo voy a poner aquí. Entonces ya tengo lo suficiente para poder sacar la medida final. Porque lo que a mí me preguntaron, que es CDO, es igual a 67,5 más 45. Entonces, 67,5 más 45, estamos ante 225 medios, no lo tenemos en las opciones, pero damos su equivalencia decimal y esto es 112,5 grados. Por lo tanto, opción C. Considere el siguiente contexto. Don Carlos es un soldador al cual encomiendan construir una reja para una ventana que contiene forma de pentágono regular. En su interior, la reja tendrá pentágonos regulares
y triángulos congruentes, como se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí tenemos el pentágono regular principal, los otros pentágonos regulares de los que me hablan, y también triángulos congruentes. Ojo que no dijeron triángulos equiláteros, simplemente triángulos que son iguales entre sí. Para armar la reja, el soldador necesita conocer la medida del ángulo HGF. ¿Cuál es la medida de HGF? Y si nos vamos a buscar quién es HGF, me están hablando de este ángulo que tengo por aquí. Entonces voy a marcarlo para que nos quede más claro qué es lo que vamos a ir a buscar. Es la medida de ese ángulo que tenemos. Pero ese es un ángulo, sí, es un ángulo interno. Y voy a ampliarlo un poquitito por acá. Esto es un ángulo interno de un triángulo que no es equilátero. Entonces no podemos aplicar la fórmula que conocemos del interno para el equilátero. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Ok, una de las alternativas, porque no es la única, en la que yo considero que no es tan complicada, es visualizar esto, una circunferencia. ¿Por qué? Porque vea que alrededor, bueno, a la par más bien, de este ángulo, que es el que tenemos que averiguar, aquí tenemos un ángulo de un pentágono. ¿Lo pueden ver? Eso es un ángulo interno. Aquí arriba tengo otro interno. Y aquí tengo otro interno. Estoy a la par de tres ángulos internos de pentágono que junto al ángulo que me están preguntando forman una circunferencia. Y ahí tenemos 360 grados. Eso era lo que se nos tenía que ocurrir en ese momento. 360 grados, del cual a mí me interesa esta partecita de acá. Y los otros tres ángulos que son iguales, y yo los puedo calcular porque son fórmulas conocidas. Es en un pentágono, porque los tres son pentágonos. Para n igual 5, yo puedo aplicar la fórmula de la medida del ángulo interno, que es 180 por n menos 2 entre n. Y ese n es un 5. Entonces, 180 por 5 menos 2 entre 5. Y ya con eso yo voy a saber la medida del ángulo interno del pentágono. Vamos a aplicar la fórmula. 180 por n menos 2. Bajamos acá. Dividido con n. Y eso me va a dar 108 grados, que es el ángulo interno de un pentágono. Lo que significa que aquí hay 108, aquí donde está la G hay otro 108 y aquí también hay 108. Entonces, en esta circunferencia, que yo por conocimiento básico debería saber que hay 360 grados, pues restémosle a 360 grados 3 veces el 108. O podemos simplemente decir que la medida del ángulo HGF, que era el que me estaban preguntando, es 360 menos, si ustedes quieren escriben menos 108, menos 108, menos 108, pero es menos 3 veces el 108. Y eso me va a dar 360 menos 3 veces
el 108. Me va a quedar en 36 grados. Por lo tanto, la medida de este ángulo interno de ese triángulo particular es de 36 grados.